¿Cómo estás, Lisset? Vamos a comenzar a desarrollar el tercer encuentro sincrónico, donde vamos a estar hablando sobre la unidad 3 de la unidad curricular Psicología Conductual. Vamos hoy a estar hablando sobre lo que es la conducta humana, sensación, percepción y atención, las bases fisiológicas de la percepción y la teoría de la percepción, ¿ok? Vamos a comenzar con lo que es la conducta. El término conducta ha sido estudiada desde los principios de la historia de la psicología general y tiene más de un significado, ¿verdad? En el contexto conductista, que es lo que nos atañe, ¿verdad? De la psicología conductual, los dos significados va a depender de una mejor organización del pensamiento científico en general y de la teoría psicológica en particular. Entonces, tomando en cuenta estos dos aspectos, el primer significado de la conducta es la acción que el individuo o el organismo ejecuta, ¿verdad? Recordemos la premisa inicial del conductismo nato de Watson, estímulo-respuesta, ¿sí? El segundo significado entonces está relacionado valga la redundancia, la relación asociativa entre los elementos de una estructura funcional o el campo psicológico en sí. Estos dos sentidos han estado presentes en el lenguaje conductual o conductista desde los inicios de la psicología conductual o desde los inicios del conductismo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a comenzar con esos procesos básicos que son la sensación, ¿verdad? La sensación entonces es un proceso según el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos procedentes del entorno. Vemos allí entonces cómo la sensación está directamente relacionada con los sentidos, ¿verdad? Que son los receptores sensoriales, ¿verdad? Y con el cerebro, que también estudiamos en la unidad pasada. Entonces, el sistema nervioso, a través del cerebro, recibe y representa la energía de los estímulos que nosotros percibimos. Ya vamos a ver también cómo la sensación, la percepción y la atención son procesos psicológicos que están íntimamente relacionados. Entonces, la sensación es el procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos, delimitando un poco más. Resulta difícil hablar de sensación sin mencionar la percepción. Ya vamos a ver más adelante por qué no podemos desligar un proceso del otro. La representación mental del mundo se consigue a través de la sensación, pero sin la capacidad de seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones, esto no sería posible. Es decir, no podemos experimentar una sensación si no tuviésemos la capacidad de seleccionar, de organizar y de interpretar esas sensaciones que son propias del proceso siguiente que vamos a analizar, que es la percepción. Este segundo proceso, entonces, el que vamos a ver a continuación, que es la percepción. La percepción, ese término es muy utilizado en el ámbito cotidiano. Cuando hablamos, cuando conversamos en nuestras interrelaciones diarias, siempre hablamos de la percepción, de lo que estamos percibiendo en nuestro entorno. En el ámbito de la psicología, el proceso de la percepción se ubica como un primer paso, es decir, la recepción y posterior interpretación de los estímulos externos para tener cualquier experiencia psicológica. Sin embargo, este proceso se representa mucho más complejo y permeado de múltiples circunstancias que van desde lo orgánico, como les venía diciendo, es ese proceso cuando el sistema nervioso procesa todos los estímulos que son recibidos a través de nuestros sentidos, hasta los procesos superiores, como lo son la memoria, el aprendizaje e incluso las cuestiones subjetivas. Ya vamos a ver por qué se habla de la subjetividad en la percepción. Una rápida definición entonces de la percepción puede definirse como la forma, como el proceso de percepción puede definirse como la forma en que son interpretados los estímulos que son recibidos del exterior.
¿Por medio de qué? Por medio de los sentidos. Es así entonces como encontramos que tenemos diferentes formas o modalidades perceptivas. ¿A través de qué? A través de los sentidos. Tenemos entonces una percepción visual que viene desde la estructura del ojo, su funcionamiento junto con el sistema nervioso y el cerebro, así como el proceso de percepción mismo, que es complejo por sí solo. O sea, nuestra visión tiene un proceso, tiene un, de alguna manera, un sistema complejo a través del cual internaliza esa imagen que nosotros podemos visualizar a través de nuestros ojos y es remitida esa señal al cerebro y se da todo un proceso bien complejo desde el ojo hasta lo que procesa nuestro cerebro. La percepción auditiva, se ha estudiado el tema de la percepción visual de forma mucho más amplia que la percepción auditiva y además estos estudios están mucho más enfocados en el sistema, a estudiar el sistema auditivo como tal, es decir, la parte orgánica, fisiológica, que lo psicológico, cuando sabemos que también lo que escuchamos interfiere en nuestros procesos psicológicos. ¿Ok? La percepción del sabor. El gusto ha sido estudiado mucho menos que otros procesos perceptivos, es decir, mucho menos que la percepción auditiva. Sin embargo, se conocen cuestiones interesantes del sistema perceptual del sabor y del proceso mismo, que aun cuando no son muy similares a los de otros procesos perceptivos, guarda, o sea, por ejemplo, con el olfato, existen todavía muchas incógnitas que no han sido solucionadas. ¿Por qué? Porque se han dedicado más a la percepción visual, ¿sí? Tenemos entonces, continuando, la percepción del olfato. Los estudios en cuanto a la percepción del olfato son muy pocos, igual que los anteriores que hemos mencionado. Es uno de los temas menos abordados, en parte por su complejidad, pero también porque es una de las percepciones que se presentan más desde la experiencia del sujeto que desde el estímulo que se le presenta. Es decir, sabemos que tenemos una particular tendencia y muy individual y muy característica para las percepciones olfativas. Por ejemplo, si lo podemos definir en cuanto a lo desagradable y lo agradable, ¿verdad? Es así como que lo que para mí es agradable, para mi olfato es agradable, un olor, una fragancia, para otra persona puede ser totalmente lo contrario. Entonces, es por eso que es una de las percepciones más relacionadas con la experiencia del sujeto y sus intereses y todo lo que permea esa experiencia. En cuanto a a la percepción táctil, tenemos por supuesto que la piel es el principal órgano para la percepción táctil. Y a pesar de que es el sistema sensorial más grande del ser humano, alrededor de 2 metros cuadrados, afirman Matlin y Foley. En ocasiones no se toma en cuenta el valor que tiene la piel. Esta es el principal protector de nuestro organismo. Nos protege del calor, del frío, de los fríos extremos. Advierte también por medio del dolor de posibles daños. Si algo me está haciendo daño, yo a través de la piel, de esa percepción táctil, puedo darme cuenta y retirarme o evitar esa situación que me está ocasionando dolor. Asimismo, la percepción táctil es muy importante en las emociones porque es la que está más relacionado con el contacto físico, con esas sensaciones que podemos percibir a través del tacto de las personas a quienes amamos, ese contacto que se da en el bebé recién nacido, cuando experimenta la sensación del pecho de su madre. Todas esas situaciones le dan la importancia que tiene relevante la percepción táctil. ¿Ok? Así como existen esas modalidades perceptivas, también en la psicología, desde la psicopatología, estudia todas esas, de alguna manera, situaciones que se presentan cuando ya cuando la percepción sufre cambios o sufre trastornos, ¿sí? Y tenemos entonces, por ejemplo, las alucinaciones visuales,
son un trastorno de la percepción visual, ¿sí? Que está relacionada con la percepción visual, entre otras, ¿no? También las auditivas, ¿no? También existen alucinaciones auditivas, trastornos en la percepción y también en el olfato, o sea, en todos los sentidos pueden haber perturbaciones en la percepción. Y es estudiado por la psicopatología, pero no nos vamos a detener allí porque ese es otro tema, ¿sí? Entonces, continuando con esos procesos importantes, ya hicimos un recorrido por lo que es la sensación, acabamos de terminar de ver lo que es la percepción y las modalidades perceptivas, y ahora vamos a pasar a otro proceso sumamente importante y que, como les decía al principio, están íntimamente relacionados. Ya vimos cómo la sensación, sí, o sea, es un proceso que influye, es interdependiente con la percepción, y ahora vamos a ver cómo el proceso de la atención también es, y está íntimamente relacionado con todos esos procesos anteriores. Entonces, ¿qué es la atención? Para algunos autores, la atención es el organizador de la mente. Para otros es el proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el recurso de los mismos. Sin atención no sería posible aprender el mundo en el que se vive. No podría organizarse en pensamientos estructurados y ordenados. Es decir, si el proceso de atención no se diese, si no tuviésemos la capacidad de prestar atención, entonces nosotros no podríamos organizar nuestros pensamientos ni ordenarlos, ¿ok? Disculpen que no había pasado la lámina. Entonces aquí podemos visualizar las, las diferentes, algunas eh, de las tantas definiciones de atención, porque son muchas, pero allí podemos ver. ¿Qué determina entonces que se preste atención a un estímulo? ¿Qué hace que ese estímulo sea dominante ante la multiplicidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor? Porque vamos a ver cómo ese proceso entonces determina que nosotros seleccionemos entre muchos estímulos al que le vamos a prestar atención. Entonces tenemos que existen determinantes externos que son aquellas características mismas del estímulo en cuestión. Es decir, las características de los objetos o situaciones que se perciben van a determinar que el sujeto atienda a ellos predominantemente. Es decir, las características propias del objeto. Si a mí me gusta, por ejemplo, el color rosado, yo voy a tener una atención más específica hacia los objetos que tengan ese color. ¿Me explico? Entonces yo voy a prestar mi atención hacia esa característica específica de los objetos, el color. Eso entre muchos ejemplos que pudiésemos citar. En cuanto a los determinantes internos, si bien puede hablarse de una especie de instinto, que provocará que un sujeto centre su atención en determinado estímulo, es decir, si tiene hambre, por ejemplo, centrará su atención en los aromas de los alimentos, ¿verdad? O en un comercial de comida. También hay otros factores de tipo histórico y cultural del sujeto que determinarán su atención en determinados estímulos. Es decir, los determinantes internos van a estar entonces relacionados con la parte orgánica, ¿verdad? Si tengo hambre, que es un instinto de supervivencia, que es una motivación fisiológica, que diría Maslow, ¿verdad? Y yo tengo hambre, mi atención va a estar fijada, va a estar centrada en la comida, en el olor, en buscar dónde proveer, dónde conseguir comida, ¿sí? Pero también está relacionada con la cultura y donde yo he crecido o me he desarrollado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si se estila donde yo vivo o si yo estoy acostumbrado desde mi cultura, desde mi
mi experiencia a comer a las 12 del mediodía, eso va a estar determinando mi atención a esa hora. Entonces es así como no solo influye la parte orgánica en la atención, desde lo interno, desde los determinantes internos, no solo influye la parte fisiológica, orgánica, sino también lo histórico y cultural que me han definido como sujeto. ¿Ok? Esas subjetividades que me definen como ser humano. También existen tipos de atención. Los tipos de atención son, también existen varias clasificaciones de lo que es la atención y los tipos según algunas teorías y según algunos autores. En este momento yo les voy a presentar los que yo siento que son los que dan cuenta de, de los tipos más importantes. Tenemos la atención involuntaria. La atención involuntaria es aquella que sucede cuando un estímulo por su fuerza captura nuestra atención. O sea, es el estímulo el que captura nuestra atención independientemente de si nosotros tenemos la voluntad o no. Pero simplemente, si por ejemplo un ruido fuerte va a capturar inmediatamente nuestra atención y, o sea, así no querramos, igual nos va a llamar la atención ese ruido que está siendo fuerte y que resalta entre los demás ruidos. La atención voluntaria. Una persona puede prestar atención a un determinado objeto u objetos si así lo desea, por voluntad. Este tipo de atención es propia del ser humano y definitivamente no se presenta en los animales. Es decir, es lo que nos caracteriza, ese tipo de atención caracteriza a los seres humanos y los diferencia de los animales, ¿ok? La atención habitual está relacionada, como su nombre lo indica, con los hábitos y actividades de los sujetos. Algunos autores la incluyen en la atención voluntaria, pero hay otros autores que dicen que la atención habitual es diferente a la voluntaria. O sea, que hay algunas diferencias con respecto a la voluntaria y la definen aparte, en un apartado. Ok, ahora vamos a pasar a lo que son las bases fisiológicas de la percepción. Como hemos venido conversando en las láminas anteriores, definitivamente las bases fisiológicas de la percepción están ligadas ¿a qué? A nuestros sentidos, al sentido del tacto, al sentido del gusto, al sentido del olfato, al sentido del oído y al sentido táctil de la piel, ¿sí? Por supuesto, íntimamente relacionado con las terminaciones, con el sistema nervioso, con las terminaciones nerviosas, que son con las neuronas, que son las que transmiten, las encargadas de transmitir esas sensaciones y realizar el proceso de la percepción para darle sentido a esas percepciones. ¿Ok? Entonces, vamos allí pueden ver cómo las bases fisiológicas Ok, ahora sí la puedes ver, Lisbeth. Lisette, disculpa. Ahora sí la puedes ver porque ya la pasé. Entonces vemos cómo las bases fisiológicas, les decía, están directamente relacionadas, íntimamente relacionadas o están determinadas por los sentidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel cerebral? Voy a hacer una explicación muy breve porque vimos cómo el cerebro es un órgano muy complejo y vimos en el encuentro pasado las partes y cómo todo ese proceso está relacionado con la conducta y el comportamiento humano. ¿Ok? Entonces, específicamente en cuanto a las bases fisiológicas de la percepción, tenemos que a nivel cerebral el proceso sensorial se desarrolla sin que seamos conscientes y se caracteriza por etapas. Es decir, ante cada estímulo captado por los sentidos, los receptores envían las señales al área correspondiente del cerebro, ¿verdad? Después se dirigen al tálamo y desde allí al área propia de la corteza cerebral, sensorial, perdón. Si el estímulo percibido evoca algún tipo de emoción, participará el sistema límbico, dominado por la amígdala. Entonces vemos cómo el recorrido está.
captamos el estímulo por los sentidos, los receptores envían las señales al área correspondiente, después se dirige al tálamo y desde allí al área de la corteza sensorial que veíamos la vez pasada en la clase anterior. Si ustedes revisan las láminas de la clase anterior, veíamos todo lo que era correspondiente al tálamo, la corteza sensorial y el sistema límbico y la amígdala, que son los responsables de procesar las emociones. ¿Ok? El arte de prestar atención requiere de fuerza de voluntad consciente, es decir, a pesar de que a veces en algunas oportunidades el proceso sensorial se da inconscientemente, ya la atención sí requiere de un proceso muy consciente. Es decir, tenemos que tener voluntad para prestar atención. Es imprescindible para una adecuada percepción. Es decir, si no prestamos atención, no vamos a percibir de forma adecuada. Entonces allí volvemos a ver cómo están íntimamente relacionados los procesos de sensación, percepción y atención. Entonces, la percepción es inviable sin la atención. Es decir, si no prestamos atención, no es que lo vamos a percibir, igual nuestros sentidos están percibiendo, pero el proceso como tal de codificar esa percepción no se va a dar de forma adecuada. ¿Ok? O pueden haber errores en esa percepción, distorsiones perceptivas. ¿Ok? Muy bien. Continuando, tenemos la teoría de la percepción. Así como todos los procesos psicológicos, como todo lo que concierne a la psicología, la percepción no escapa de haber sido estudiada por todas las corrientes psicológicas, ¿verdad? Pero existe un consenso científico definitivo en considerar el movimiento gestáltico o la gestal como uno de los esfuerzos más sistemáticos y fecundos en la producción de sus principios explicativos. Es decir, es la gestal la que a lo largo de la historia, desde su nacimiento, de hecho ya vamos a ver cómo se considera la teoría de la forma, ¿verdad? Entonces está directamente relacionada con la percepción y es considerada, pues, como les acabo de decir, como uno de los esfuerzos más sistemáticos y fecundos, es decir, productivos en cuanto a a la producción de los principios que explican la percepción, siendo que el contexto histórico dentro del cual se desarrollan sus estudios tiene un importante significado para la comprensión de sus aportes. ¿Por qué? Porque es en los comienzos del siglo XX cuando la fisiología había alcanzado un lugar importante dentro de la explicación psicológica. La gestal surge en esos momentos de la historia. Por eso que que históricamente hablando, tiene en su contexto, tiene congruencia total con la teoría sobre la percepción. Entonces, comenzando con los principios, los principios gestálticos, perdón, que se consideran las leyes de la percepción, tenemos como el primero el concepto de la forma. El término gestal, como les dije anteriormente, es traducido al castellano como forma o contorno. Los límites de un objeto constituyen una información relevante para la generación de abstracción. Es decir, es la forma y esos límites, ¿verdad? Lo que constituyen la información que mi cerebro o que el cerebro del ser humano va a procesar y va a darle forma y va a internalizar y va a definir el objeto que estamos internalizando o percibiendo. La importancia del concepto de forma dentro de la explicación de la percepción es quizás uno de los aspectos nodales dentro de la gestalt. ¿Ok? Tenemos como segunda ley la pregnancia. La tendencia de la actividad mental a la abstracción dentro de la mayor simplicidad posible recibe el nombre de pregnancia. Según Katz,
La ley de pregnancia fue formulada por Kotka del siguiente modo: la organización psicológica será siempre tan excelente como las condiciones dominantes lo permitan. El término excelente abarca propiedades como regularidad, simetría, armonía de conjunto, homogeneidad, equilibrio, máxima sencillez y concisión. Es decir, que nuestra mente, nuestro sistema perceptivo tiene siempre la capacidad de, de buscar las condiciones, las propiedades de lo que percibimos, como la regularidad, darle simetría, hacer que los objetos o las percepciones tengan armonía en su conjunto, como podemos ver en la lámina, ¿ok? Esa es la capacidad o la ley de pregnancia que establece la Gestalt. La siguiente ley de la percepción que establece la Gestalt se llama proximidad. Una forma de agrupamiento de la información proveniente del mundo externo es el principio de proximidad. Wertheimer, citado por Canizas en 1986, afirma que los elementos próximos tienden a ser vistos como constituyendo una unidad antes que los elementos alejados. Es decir, mientras más proximidad tengamos, más lo vamos a ver como, como unidos, como una unidad, precisamente como lo establece la proximidad, mientras que los elementos más alejados pues no se ven tan como una unidad como los que están más cercanos. Tenemos la próxima ley de la percepción establecido por la Gestalt, que es la semejanza o igualdad. Katz define este principio perceptual afirmando que si son varios los elementos activos de diferente clase, entonces hay en idénticas condiciones una tendencia a reunir en grupo los elementos de igual clase. Es decir, así nosotros tengamos varios elementos activos de diferentes clases, nuestra capacidad perceptiva o esa capacidad de semejanza o igualdad va a hacer que nuestra tendencia sea reunir en grupos los elementos que son semejantes o iguales. Lo podemos ver en la lámina, ¿ok? Nosotros vemos cómo agrupamos, cómo la imagen agrupa los ceros, las O y las X, a pesar de que esté X, O, X. ¿Me explico? La próxima ley, la tendencia del cierre. La ley del cierre guarda una íntima relación con el concepto de pregnancia. Toda información que contribuya a la conformación del concepto de contorno es privilegiada por sobre aquella que no contribuya a darle bordes o límites definidos a los objetos. Es decir, tendemos a cerrar los objetos, nuestra mente, nuestra capacidad perceptiva tiende a darle un cierre que por supuesto está relacionada con la anterior, con la pregnancia, donde dice que le damos esa organización a la imagen y eso está relacionado con el cierre, esa armonía, ¿verdad? Entonces, esa armonía también nos permite hacer un cierre de lo que percibimos, ver lo más delimitado posible y cerrar la imagen. Eso es lo que te plantea la tendencia del cierre. Por último, tenemos, en cuanto a las leyes de percepción establecidas por la Gestalt, o los principios gestálticos de la percepción, tenemos la relación figura-fondo. Este principio es, en el concepto de autores como Garrett, en 1958, el más importante en el estudio de la percepción. ¿Por qué? Precisamente por reunir los anteriores y permitir explicar gran parte de los agrupamientos. Entonces explica que ante una figura está la relación, siempre la percepción va a estar determinada por esa relación figura-fondo. Algunas veces esa figura pasa a ser fondo y el fondo pasa a ser figura, dependiendo de qué, de lo que vimos, de la importancia de nuestra experiencia previa con respecto al proceso perceptivo. Entonces vemos
cómo todos esos principios estálticos y esas leyes de la percepción dan un basamento teórico a todo ese proceso perceptivo que el ser humano tiene la capacidad de establecer, de procesar, ¿ok? Eso nos hace a nosotros tener esa complejidad, esa multidimensionalidad que nos caracteriza como seres humanos, esa capacidad, entonces esos procesos psicológicos tan importantes que nos caracterizan, que nos determinan como seres humanos y que nos diferencian de los animales, ¿ok? De otros seres vivos y que nos dan, es que nos permiten tener esa capacidad tan maravillosa de poder sentir, de poder percibir, de poder atender, y eso a su vez nos permite experimentar otros procesos como el aprendizaje, la inteligencia, la memoria, ¿ok? Vemos cómo todos esos, como estos tres procesos que hemos visto hoy a lo largo de la clase están íntimamente relacionados con otros procesos superiores como lo que les he dicho, la inteligencia, la memoria, el aprendizaje, incluso la motivación, ¿ok? Son procesos superiores del ser humano y que están directamente influenciados o relacionados con procesos básicos como son la atención, la sensación en el orden, la sensación, la percepción y la atención, ¿ok? Y bueno, definitivamente el protagonista una vez más es el cerebro. Y el fin último o lo que determina todos esos procesos también es el comportamiento, cómo nos comportamos, cómo es nuestra conducta ante determinados estímulos, ¿ok? ¿Qué es lo que plantea la psicología conductual? ¿Qué es lo que ha estudiado a lo largo de la historia la psicología conductual? Para finalizar, Rodolfo Ginas, citado por Braidot, neurocientífico colombiano de talla internacional, afirma: el cerebro requiere que se lo use bien, requiere que se piense, que se lea, que se medite, que se trate de entender el mundo y que se tenga una actividad positiva con respecto al medio ambiente y a la propia existencia. Definitivamente existen muchos aspectos y muchos estímulos a nivel ambiental en el mundo. En la actualidad existen multiplicidad de estímulos y el cerebro requiere que nosotros, eh, este, que nosotros, el cerebro requiere que nosotros lo usemos bien. Requiere que se piense, que se lea, que se medite, que se trate de, este, de, que tratemos de tener una actitud positiva con respecto a todo lo que nos rodea. Y eso va a permitir que procesos como la percepción, como la sensación, como la atención sean mucho más productivos.